Bienvenidos a este nuevo video de TATS. Hoy vamos a ver cómo crear una conexión a la base de datos MongoDB utilizando las librerías propias del fabricante. En el siguiente video vamos a ver cómo utilizar un ODM, Object Document Mapper, para asegurarnos de hacer esto de las dos formas y podamos comparar la dificultad que representa hacerlo a mano, las ventajas que nos trae utilizar un ODM en cuanto a velocidad de desarrollo y simplicidad de código, pero también tenemos que entender qué es lo que sucede detrás. Al estar usando un ODM estamos relegando cierto control sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y no siempre resulta la solución óptima al problema o la más performante, pero tenemos que entender las ventajas que nos ofrece para saber cuándo utilizar una alternativa y cuándo utilizar otra. Para ello vamos a hacer un muy simple ejemplo utilizando el DB server de MongoDB. Yo ya tengo levantado el servidor y tengo este proyecto para acceder a la base de datos, que ahora voy a crear una copia, es decir, voy a iniciar un proyecto nuevo donde vamos a hacer el mismo desarrollo que tenemos aquí, pero vamos a ir paso a paso. Este proyecto va a estar subido en el repositorio que van a encontrar el link en la descripción del video. Bien, para crear un proyecto, como ya lo habíamos hecho antes, vamos a ir a File, ¿sí? New Project, y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a cambiar la ubicación y voy a crear nuestro proyecto, que va a ser copia de este que ven aquí, y voy a utilizar un proyecto de Node.js. Bien, como ya lo vimos antes, tenemos para elegir el interpreter que estamos usando. Para mí es la misma versión, yo los tengo a los dos apuntando al mismo binario de Node.js, así que no hay mucha diferencia en mi caso, pero podría variar según la situación o según la instalación que ustedes tengan. Vamos a crear el proyecto y vamos a abrirlo sobre la misma ventana donde estamos trabajando. Bien, inicialmente nos abre el paquete npm. Ahora voy a cambiar la resolución para que se pueda ver un poco mejor el código que estamos usando. Bien, ahora, aunque el código es ligeramente más pequeño, vamos a poder ver más cantidad de líneas. Lo primero que voy a hacer es convertir esto en un módulo. De esta forma vamos a poder usar la sintaxis de import en lugar del require. Ustedes pueden utilizar la que prefieran, pero para poder demostrarla y utilizarla de forma consistente vamos a usar el type. Bien, el proyecto, como ustedes ven ahora, lo único que tiene es nuestro package JSON. Yo desde la terminal, para que ustedes puedan hacerlo desde cualquier IDE o editor que tengan, voy a agregar la librería de MongoDB. En este caso, para instalar la dependencia, y a continuación voy a utilizar la librería prompt sync, que es una forma de leer desde el prompt de la consola de
forma sincrónica para simplificar nuestra lectura de la consola. No es la más eficiente, pero sí es una muy simple donde no va a haber código que resulte molesto, ni difícil de comprender, ni entorpezca el uso que vamos a hacer nosotros de el proyecto para acceder a la base de datos. Bien, una vez que tenemos identificado ya las librerías que vamos a utilizar y el proyecto en sí mismo, vamos a crear el index.js y vamos a crear también en el directorio models, donde vamos a crear los modelos de las clases lógicas que vamos a usar. Bien, en primer lugar vamos a crear un JavaScript file, index.js, se nos creó en una carpeta equivocada, vamos a eliminarlo, vamos a moverlo en realidad. Bien, y en el directorio models vamos a crear nuestros archivos para, en primer lugar, hacer la conexión hacia la base de datos MongoDB y en segundo lugar vamos a crear los modelos del ejemplo que estuvimos usando de la veterinaria. En este caso y por simplicidad los vamos a llamar pet model y client model.js. Bueno, en primer lugar lo que voy a hacer es mostrarles el código de index.js. En este caso nosotros vamos a hacer una lectura sobre desde la consola, digamos, para cargar los datos en nuestra base de datos. Nosotros vamos a crear, en primer lugar, vamos a crear unos métodos que son, después vamos a completar más información, pero vamos a dejar para después completar el contenido, pero vamos a crear readPet, readClient, vamos a crear un create para cargar en este caso un cliente con sus mascotas. Vamos a crear un método que se llame list para mostrar la lista completa de clientes con sus mascotas y vamos a crear también una función find_one que nos permita recuperar en particular un cliente. Bien, más adelante vamos a completar nosotros los datos de cada una de estas funciones. En particular voy a importar primero prompt sync, como les dije, y voy a crear la constante prompt para poder hacer la lectura desde la consola. Bien, lo primero que voy a mostrar va a ser un menú de opciones
create documents, list all, find one y exit. Voy a usar prompt para preguntar por cuál de estos comandos desean utilizar, C, L, F o E, y en función de esto voy a hacer un muy simple menú donde voy a llamar a estas funciones. Estoy usando todas funciones async y las estoy invocando con await. De esta forma no va a continuar la lógica hasta que no se complete el código. Bien, entonces básicamente en función de lo que nosotros deseamos hacer, vamos a invocar a uno de los métodos que estamos viendo acá. Bueno, en particular nosotros en el create vamos a utilizar el método create, que entre las cosas que va a hacer va a tener que leer o cargar desde la consola los datos de el cliente o la mascota y mostrarlo luego por o sea, va a tener que cargarlos y va a tener que guardarlos en la base de datos. Entonces, en primer lugar, vamos a dejar de lado momentáneamente index para ir a ver models y vamos a crear primero nuestra conexión a la base de datos. Vamos a utilizar un mecanismo muy simple para ello. Bien. Acá voy a importar la librería de la librería MongoDB. Voy a importar Mongo Client y voy a crear una función connect. Voy a crear una clase db y voy a que va a ser el default que se exporta, y voy a utilizar una función connect para conectarme hacia la base de datos de MongoDB, y con estos parámetros, es decir, al servidor local en este puerto, voy a utilizar la base de datos bet2 para asegurarme que no estoy utilizando los mismos datos del ejemplo anterior. Y cuando alguien solicite una conexión, voy a conectarme hacia la base de datos. Voy a mostrar por consola un pequeño texto para asegurarme que la conexión fue exitosa, y voy a devolver el objeto Mongo Client para poder hacer las queries hacia MongoDB. Bien, además no vamos a estar utilizando ningún pool de conexiones, nada en particular que haga más complejo el ejemplo, porque solamente queremos utilizarlo para hacer una comparación con el manejo a través de un ODM. Bien, en este caso voy a crear la clase petModel. En esta clase, para seguir un esquema similar al que utiliza el ODM de Mongoose, vamos a crear, voy a definir un objeto DB que instanciar un objeto DB y voy a definir un método create que recibe parámetro una mascota. La idea es que sea un objeto idéntico al que vimos en MongoDB en el ejemplo anterior. Después vamos a ver qué conjunto de datos cargamos. Y bueno, voy a utilizar el método connect que definimos recién, que retorna el Mongo Client y que
luego voy a utilizar para decirle a qué base de datos en qué base de datos quiero trabajar y en qué colección quiero trabajar, y luego el método con la acción que quiero realizar y los parámetros que sean necesarios. Bien, en este caso no vamos a utilizar, las mascotas no van a estar embebidas dentro del cliente. Quiero hacer una demostración de cómo, en el caso de usar referencia, cómo crear un objeto compuesto, en este caso cliente, con un array de mascotas, a partir de una colección donde el cliente solo tiene referencias a las mascotas. Es considerablemente más complicado que utilizar el mecanismo embebido, pero muchas veces no podemos utilizar el mecanismo embebido por cuestiones de performance, así que sí o sí tenemos que utilizar este sistema, y es ahí donde empezamos a ver las ventajas que nos ofrece un ODM o un ORM. Bien, al finalizar la consulta, que en este caso va a crear la mascota, voy a esperar voy a realizar un cierre de la conexión, y antes, digamos, voy a utilizar en este caso código sincrónico, es decir, si bien va a utilizar de forma indirecta, vamos a utilizar promesas, y vamos a estar utilizando async y await para asegurarnos de esperar. El código se va a comportar de forma sincrónica, es decir, la ejecución no va a continuar hacia la query hasta que no esté lista la conexión, y no se va a cerrar la conexión y no se va a volver hacia el código desde donde se invocó este método create, hasta tanto no se cumpla con el cierre de la conexión. Bien, a continuación vamos a hacer algo similar con el yo antes copié el index.js, lo estaba armando erróneamente en client model. Vamos a corregir, vamos a dejar todo esto en index.js, y en client model vamos a incluir nuestro código para conectarnos al cliente. En primer lugar, voy a crear de la misma forma el método create para empezar a utilizar la base de datos con los ejemplos que nosotros estábamos utilizando hasta ahora. Bien. Vamos a guardar y vamos a probar nuestro todavía no invocamos nada desde aquí, así que ahora vamos a empezar a utilizar nuestro método create. En nuestro método create, lo primero que quiero hacer es crear un objeto cliente con sus mascotas. Entonces vamos a leer desde consola, vamos a leer de los datos del cliente que estábamos usando, el primer nombre, el apellido, el email y una dirección. Y de la mascota vamos a leer el nombre, la especie y la raza. Pero la lectura en esencia se hace de la misma forma. Entonces
lo que voy a hacer es traer este comportamiento de leer desde la consola. Voy a crear un método que sea readObject, va a recibir un array de propiedades y va a cargar esta lista de propiedades. Sí, podría haberlo programado por separado a cada uno de los dos, pero tenía mucho código repetitivo. Básicamente era esto mismo, con las mismas preguntas para cada una de las propiedades. Pudiendo aprovechar desde JavaScript esta forma de referirnos a la propiedad de un objeto. Se vuelve realmente fácil realizar la carga sin necesidad de tener que nosotros hacer sin tener que hacer ningún cambio en el código, solamente hacer referencia a la propiedad que estamos queriendo leer. Bueno, como les dije, creamos el método donde pasamos el array de propiedades, las tres propiedades que les dije de la mascota, el nombre, la especie y la raza. Y en el cliente las propiedades son nombre, apellido, email y dirección. Bien, en nuestro caso el método create, vamos a en primer lugar vamos a importar nosotros tanto PetModel, que hace un export default class PetModel, y un client model, que es export default client model. Ambos elementos se encuentran disponibles ahora para que los utilicemos. Bien. En PetModel y en ClientModel, nosotros ahora vamos a empezar a utilizarlo en nuestro método create. Vamos a ponerle un título para que se sepa que se está ejecutando estas líneas de código, y vamos a crear nuestros objetos PetModel y ClientModel y vamos a cargar los datos. Por ahora voy solamente a leer el objeto cliente. Después voy a limpiar la colección para que ustedes vean. Pero lo único que voy a hacer es cargar inicialmente el cliente. Luego vamos a cargar las mascotas y vincular uno a otro. Bien. Creo que con esto debería ser suficiente. Nos estaría faltando una configuración para la ejecución. Así que voy a agregar en nuestro package.json, voy a agregar start. Bien. Y ahora sí podemos agregar la configuración para correr nuestro start.
Bien. Bueno, vamos a ejecutar el código. Vamos a elegir el comando create, ¿sí? Y vamos a utilizar los mismos ejemplos o parecidos del ejemplo anterior que para mantener los mismos datos. Bien. Voy a ir cargando todos los datos. Y en este caso no voy a agregar una dirección. Bien, vamos a ver si este dato se encuentra disponible. Estos eran los datos que teníamos nosotros en el ejemplo anterior, y en nuestra nueva base de datos tenemos el conjunto de datos que acabamos de cargar. Bien, ahora podemos enfocarnos en utilizar el resto de los métodos. En primer lugar tenemos que terminar nuestro create para incluir la carga de la mascota. Perdón. Bien. Así como utilizamos el read client en su momento, vamos a utilizar el read pet para cargar los datos de la mascota. Y lo que vamos a utilizar a continuación es crear un array de mascotas, como lo veníamos haciendo. Y luego de crear esta mascota, lo que vamos a hacer es, sobre el array creado de clientes, vamos a hacer un push y vamos a agregar el ID de la mascota para referencia. Cuando terminemos de mostrar esto, nosotros siempre vamos a estar trabajando con una mascota. Parte de la ejercitación que podrían realizar es permitir la carga de múltiples mascotas, ¿sí? Un detalle muy importante es que nosotros, si bien acá estamos utilizando el await para esperar la lectura del cliente y de la mascota, para darle tiempo a que la carga se haga por parte desde la consola y demás, se hace toda la lectura. Pero acá también es muy importante el await, porque va a escribir en la base de datos. Es un proceso considerablemente más lento que la ejecución en memoria. Entonces, si no utilizáramos el await, la mascota no se crearía en la base de datos y no podríamos luego agregar su ID porque no tendríamos generador. Lo que voy a hacer ahora para limpiar todo el conjunto de datos es database para empezar de vuelta ahora con una base de datos en blanco. Bien,
Voy a volver a ejecutar nuestro código y voy a copiar todos los datos que necesitemos. Y en cuanto a la mascota, vamos a cargarla. Sé que tuvimos dos conexiones, una para cada elemento. No es lo ideal, pero queremos mantener el código lo más simple posible en ese aspecto. Bien, vamos a ver la lista de clientes y tenemos de vuelta al cliente cargado. Y ahora vamos a ver si tenemos cargado correctamente a la mascota, que debería tener este Object ID que tenemos aquí. Y efectivamente lo tenemos. ¿Sí? Un dato relevante, recuerden que al escribir, nosotros en la base de utilizar el método insert1, ya el objeto que estamos enviando a insertar se le agrega el ID. No tenemos que hacer nada, no es un dato que tenemos que recuperar, no es un dato que tenemos que asignar nosotros manualmente. El resultado es para manejar la ejecución. No es algo que nosotros tengamos ni que retornar ni que manipular, salvo que querramos realizar operaciones subsiguientes, algún chequeo o algo por el estilo. Ya al ejecutar insert1 se agrega el campo _id y nosotros podemos utilizarlo. Recuerden que es en la librería Mongo Client, es _id. Bien, fíjense que nosotros ya tenemos que manejar la escritura hacia cada uno de los objetos que nosotros queríamos decir. Tenemos que asegurarnos de la escritura de la mascota, tenemos que asegurarnos de la escritura del cliente y nosotros somos los responsables de hacer esta vinculación entre las dos, agregando el ID dentro de una array. ¿Podríamos agregar el ID del cliente de la mascota? Sí, podemos agregarlo además, podemos agregarlo en lugar de lo que estamos haciendo ahora. Más allá de eso, tenemos que seguir manejando nosotros mismos la relación. Algo también importante para destacar es que en ningún lado tuvimos que definir qué atributos tiene una mascota o un cliente para la base de datos. Yo solo los definí aquí para hacer la carga de datos a través de la consola. Podría simplemente haber permitido cualquier objeto de JavaScript sin ninguna especificación. Bien. A continuación nos quedan los otros métodos. Para no prolongar este video innecesariamente, voy a hacer otro video con algún método más, o los dos restantes, depende de la duración que tenga. Espero que les sea útil. Hasta la próxima.